Se ve. Bueno, chicos, ¿ahí me escuchan bien? ¿Cómo andan todos? Sí, 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 Cristian. Bueno, me alegro, me alegro. Perdón los inconvenientes, pero bueno, estuve todo el día en reunión, entrevista en entrevista y la verdad que se me hizo mucho más complicado por el tema tránsito, así que les pido mil disculpas. No te preocupes, Cristian. Más bien, un honor y un privilegio, más bien, que nos puedas aceptar la conversatoria. No, por favor, al contrario, un gusto para mí que ustedes me hayan convocado, digamos. Perfecto. Mira, vamos a empezar. Voy a empezar a presentar al grupo. A ver, Mick Sí, Cuddy, cómo creo que no. estás grabando, Mick, por favor. Mick, Mick. A ver, eh, por favor, confirma si están grabando. Hola. Dice que sí. Ok, listo. Entonces empecemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Rodrigo Medina, soy representante administrador del Grupo Acercamiento Político y somos un colectivo juvenil que lo que hacemos es buscar democratizar la información Sí. rumbo a las elecciones 2026. Nosotros lo que hacemos es entrevistar y realizar debates con candidatos a las elecciones. Entonces, pero ustedes dirán, ¿por qué lo tenemos ahora al señor Cristian, que es doctor en economía? Lo tenemos porque también lo que hacemos es capacitar y también lo que hacemos es una inducción a varios temas. Y también lo que hacemos es que todo esto no queda aquí, sino que eh, sea un proyecto a largo plazo. Así que el doctor Cristian, que es invitado y agradecemos su presencia, es un invitado para poder responder preguntas referidas a economía, política, en realidad, y si algunos han investigado quién es Cristian, podrán saber lo que hace y lo que dice, ¿no? Entonces, por ese lado, presentamos. Así que nos encantaría que el doctor Cristian Ramírez Gastón pueda hacer una presentación de su persona. Bueno, cómo no. Primero, mi formación académica, bueno, en lo que es mi formación académica es muy amplia. Tengo un doctorado en economía. Eh, a ver, es muy amplia la formación. Lo voy a tratar de resumir, si no los aburre y van a las preguntas que ustedes más que les interesa, que me les gustaría preguntarme. Yo poseo un doctorado en economía, después, bueno, poseo varias maestrías, varios posgrados en diferentes, o sea, en ramas de lo que tiene que ver con la economía, con lo que tiene que ver con la filosofía, con el pensamiento acerca de lo que son las ciencias sociales, posgrados, maestrías, también tengo el título de profesor. Y después soy, bueno, economista, contador público, licenciado en administración, licenciado en marketing. Prácticamente me la pasé toda mi vida estudiando, de los 19 en adelante, no paré nunca. Tengo cursos de posgrado en Harvard, tengo cursos de posgrado en la Universidad de Yale, eh, y bueno, y también soy egresado de la Universidad de Buenos Aires. O sea, como verán, mi formación es muy amplia, tengo casi como 16 títulos, poseo una pequeña empresa en Buenos Aires, acá estoy como generando emprendimientos acá en Lima, analizando la política peruana acerca de las presidenciales que se vienen. Y de casualidad, digamos, haciendo una especie de, para conocer personas, comencé a hacer TikTok, me hice muy viral, tengo videos de más de 1 millón de visualizaciones, entrevistando gente, hablando de temas de la Agenda 2030, que ahora se ha extendido a la 2050, hablando con socialistas, he mantenido debates, presenté mi libro El terror del socialismo en la Universidad de San Martín, en la Facultad de Derecho, ahí en La Molina. Así que, bueno, me especializo básicamente en economía. Sé mucho sobre marxismo, socialismo, capitalismo, anarcocapitalismo. Yo me defino como una persona anarcocapitalista. No creo en la existencia del Estado. No entiendo por qué debería haber un Estado. Así que bueno, los escucho. Pertenezco al Partido de la Libertad Avanza en Buenos Aires, que soy miembro activo. Y bueno, generando contenido, tengo casi 100.000 seguidores entre todas mis redes sociales, 37.000 solamente tengo en TikTok. Y es un gusto que ustedes me contacten, que acá el amigo, creo que es Rodrigo, me contactó por TikTok. Y bueno, y ya estoy acá, estoy en un estudio de grabación, acompañando justamente a un candidato presidencial donde me había pedido un plan económico.
Y bueno, así que los escucho ahora en todas las preguntas que ustedes me quieren hacer, digamos. Gracias, Cristian, de verdad, una excelente y ecuánime presentación. Más bien, como usted puede apreciar, Danilo levantó la mano y así como él, van a levantar la mano muchas personas aquí y van a poder Dale. conversar con usted. De igual Sí, manera, claro, claro. yo voy a moderar todo eso y después me van a presidir. Bueno, yo quisiera empezar haciéndole una pregunta, ¿no? Usted tenía, no voy a decir un beef, pero sí tenía, sí me escucha, ¿no? Perfectamente. Ya, ok, no, usted tenía como, por así decir, un tipo de beef con Carlos Pérez García, que le contestó un video que usted tenía hablando con un señor sobre el tema del socialismo. Ah, ¿Usted cómo, sí, sí. qué opina Sí, de él? Porque me parece que él respondió a su video, al último video que hizo y usted ni no le lo vi, contestó. no lo vi realmente. Te juro por Dios que no lo vi, no lo digo de soberbio. Espera que quiero apoyar el celular porque también estoy transmitiendo por TikTok. Realmente te juro por Dios que no lo vi la respuesta que él me dio. Eh, Acá está. A ver si me pueden esperarme que. Acá está. Realmente no sé la respuesta que él me dio, no, no, simplemente di una respuesta sobre lo que él había respondido, porque él se ríe sarcásticamente generalmente de muchas personas, no solamente de algunos jóvenes que recién empiezan, sino de personas que son mucho más intelectuales de él, que digamos tienen todos mis respetos, como por ejemplo Axel Kaiser, que es uno de los máximos exponentes en economía, digamos docente de Stanford, docente de Harvard, hermano de Johannes Kaiser, que perdió las elecciones ante el actual presidente de Chile, donde he tenido debates con Axel Kaiser y él se ríe de Axel Kaiser. Entonces, bueno, yo me río de él, de lo que él se ríe sobre Axel Kaiser, porque estamos hablando de una persona que es impecable en términos intelectuales y que aparte asesora a gobiernos. Entonces, él, digamos, yo hice una pregunta un poco riéndome porque en la Plaza San Martín, digamos, está prácticamente llena de socialistas que transmiten 24 horas. Me pidieron que hable con 3, 4 personas que sabían sobre socialismo. Cuando fui a debatir sobre socialismo, me dijeron cualquier cosa. Digamos, me trataron hasta de, por ejemplo, ¿qué me dijeron? Me trataron de fascista, cuando una persona, cuando claramente un anarcocapitalista en la vida puede ser fascista porque odia el Estado, y justamente Mussolini era todo como el Estado, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado, nada contra el Estado. Claramente eso define la sabiduría, o mejor dicho, ignorancia con la persona con la cual debatí. Y yo prácticamente le respondí mofándome, mi video se hizo muy viral, ahora recién vi, tiene como 88.000 o 90.000 reproducciones, y la verdad que no vi su respuesta, tampoco me interesa y no me voy a poner a su altura. Digamos, soy un académico, he enseñado en más de 6 universidades, tengo 16 títulos académicos. Imagínate que yo no estoy para una batalla campal e intelectual con una persona que dice saber de marxismo de izquierdas y que prácticamente me mostró en el videíto, entiendo que alguien me dijo un libro de Gotha, que es una tapa encima de un libro original, que es imposible que lo tenga. Entonces, mostrar imágenes buscadas por inteligencias artificiales o por ChatGPT es muy fácil, digamos, en responder. Pero bueno, simplemente eso. Gracias, Cristian. Eh, Más bien, gracias por la definición. Aquí los chicos habían preguntado algo, pero no veo. Bueno, le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Usted qué opina de la gestión de Javier Milei? Muchos lo catalogan como que hay mucha pobreza, como que no bajan los índices de pobreza, que no hay trabajo, hasta incluso hay esta polémica de la reforma laboral. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, Javier Milei lo conozco porque trabajó conmigo y con su vocero, que es Manuel Adorni. Trabajamos juntos, bueno, era muy amigo de Manuel Adorni, su vocero presidencial, porque juntos damos la cátedra de política económica, que la compartíamos juntos. Después, bueno, hemos dado clases con Javier acerca de lo que es crecimiento económico. Lo conozco de que era docente, Javier se metió lógicamente en lo que son los medios de comunicación, después pasó a ser diputado y después pasó a ser presidente. Dentro de lo que es su visión, es prácticamente como la vía, es un anarcocapitalista. Ahora,
Mi doctorado, de hecho, es la única tesis anarcocapitalista que hay en Argentina. Dudo que haya en Sudamérica, inclusive mi tesis, una tesis doctoral que me tomó 8 años de investigación, por lo cual mi ley está reduciendo el Estado lo más que pueda. Los que no saben es que en Argentina había una cantidad de subsidios enormes a la energía, el transporte, el gas, el agua, subsidios que lo manejaban demasiados sindicatos, cosa que ese formato no existe en Perú, por cada convenio colectivo de trabajo, y que si no iban a huelgas se quitaba ese subsidio, había demasiada corrupción. Punto uno ese. Punto dos, bajó la inflación, sí, cuando terminó el mandato de Sergio Massa, que era el ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández. Primero, que él no era economista, era un abogado que tardó 22 años en recibirse en la misma universidad de Milei, 22 años, y llevó al país en escandalosos desastres, a una inflación del 211%, índices de pobreza a lo loco, controles de precios, digamos, una cantidad de divagues, de políticas que lo único que terminaron es en una Argentina destruida. Esa es la herencia que recibió Javier Milei. Javier Milei lo que hizo fue reducir ministerios, despedir personas lo que es de lo que son los ministerios, como por ejemplo cerrar el Ministerio de la Mujer, que lamentablemente no sirvió para absolutamente nada, de lo más llamado, para resolver los mal llamados femicidios, porque eso no existe como tal cosa. El femicidio es una ideología cuando un hombre directamente asesina a una mujer por el hecho de ser mujer. Eso no es un femicidio. En todo caso será un asesinato, y eso generalmente suele ser por temas sentimentales, morales, o por un tema de locura demencial, pero no tiene absolutamente nada que ver. Y estas ideas son las que se han implementado en Argentina porque han entrado fuertemente de la izquierda, que en Argentina es mucho más fuerte que en Perú. Es una izquierda muy radical, muy trotskista, les diría. Responde más a una izquierda trotskista, y lógicamente y cerró ese ministerio y bajó la inflación. Bajó la inflación según el INDEC, que es el organismo de llevar las estadísticas de pobreza, inflación, pobreza, alrededor del 45%. Hay personas que lo discuten, pero básicamente el INDEC no está manipulado. Y los índices de pobreza los ha bajado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno habla que un país como Argentina tiene un índice de pobreza del 50%, la gente se imagina que es la gente buscando comida en tachos de basura o gente pobre en la calle. Lamentablemente el concepto de pobreza no es ese. La pobreza se mide de acuerdo al índice de cada país. Por ejemplo, acá en Perú se mide por ingresos, en Argentina se mide por canasta básica familiar, pero no significa de que, imagínate, un país con un 50% de pobres, estamos hablando que es un país como Haití, y eso no es claramente Argentina, digamos, sino que estamos hablando de personas que viven en clase media, no llegan a lo que llegaban antes, porque eso sí es un hecho real. El costo de los alimentos han encarecido en términos de dólares y los salarios son en pesos. Entonces, básicamente es eso. Y con respecto a tu pregunta de la reforma laboral, es una muy buena pregunta. Ahí sí no estoy de acuerdo para nada. Me parece que daña mucho al trabajador y beneficia mucho al empresario, pero me parece que hay mucha tela por tejer, porque primero que se aprobó en diputados, falta senadores, y aparte veremos cómo responde el pueblo, porque trae graves consecuencias. Y aparte también vamos a ver si Milei estos 2 años hace una muy buena gestión para ser reelegido, y no que venga otro presidente que por ahora no se asoma un gran candidato y que esa ley la derogue y se vuelva a retrotraer a la ley anterior. O sea, yo no estoy de acuerdo con esa ley, básicamente. ¿Me explico? Perfecto, Cristian, totalmente clara por tu parte. A ver, tenemos la pregunta de Danilo, por favor. Vamos a hablar. Bueno, yo quería preguntar, ¿le parece correcto que el discurso de la derecha sea tildar a la izquierda de resentidos y zurdos cuando la derecha ha tenido ciertos fracasos durante la historia? ¿No cree que tendríamos que tener un discurso como derecha, un discurso reconciliador que busque y entienda y trate de captar a todas las personas para hacer una derecha popular? A ver, con respecto, te voy a responder acá, te voy a responder de dos maneras.
si yo fuera un político, que no lo soy, si yo fuera un político, me cuidaría mucho en el lenguaje en el cual responder. ¿De acuerdo? En eso estoy completamente de acuerdo con vos. O sea, en referirme a una persona que yo esté en las antípodas del pensamiento de la izquierda, o del pensamiento del comunismo, del pensamiento del socialismo, no quiere decir de que yo me exprese de una manera agresiva y más siendo un presidente. En eso estoy de acuerdo con vos. Con respecto a la definición de cómo se refiere Milei, él tiene un concepto que es una opinión propia de él, siempre se ha referido así hacia la izquierda, y después me decís que la derecha ha tenido, me dijiste a lo largo de la historia, fracasos, como por ejemplo, ¿cuáles y en qué continente y en qué países y en qué momento? Perfecto, Cristian. Más bien, gracias por la respuesta. Claro, Eh, pero ¿cuáles han sido los fracasos de la derecha a nivel mundial? ¿Cuáles? ¿Cuáles, por ejemplo? ¿En qué países y en qué momentos y en qué países? Fue la pregunta que le hice, que le devolví al amigo. Danilo, No, yo creo que la derecha ha fracasado actualmente. Actualmente la derecha peruana es un fracaso. La derecha peruana promueve Es que en un Perú no hay modelo. derechas, amigo. En Perú no hay En Perú no hay derecha, derechas. No hay obviamente, pero derechas. Alberto Fujimori también, por ejemplo, es Eso un no es personaje, derecha. No es derecha. es un No es derecha. personaje de centro Lamentablemente no es derecha derecha. que tuvo un fracaso, o sea, bueno. Y No, encima no es derecha. El o sea, partido fujimorista, el partido de López Aliaga, el partido de Keiko Fujimori y el partido de Carlos Álvarez no son derecha. La derecha es otra cosa. Si ese es tu concepto de derecha, lamentablemente, sé que acá se le denomina derecha, pero en ninguna parte del mundo eso es derecha. La derecha es tiene que la ver con neoderecha. conceptos totalmente diferentes. Pero, por ejemplo, me parece un discurso nada reconciliador. Por ejemplo, Javier Milei ir tildando de zurdos de mierda a varias gente, o Pinochet, por ejemplo, que mataba a comunistas. Me parece que no coincide con la idea de derecha de libertad. Totalmente. Lo que pasa es que eso es una opinión de Javier Milei. Yo no estoy de acuerdo. Yo, como te digo, yo siendo un político, siendo un presidente, yo jamás trataría o diría eso en medios de comunicación o públicamente, refiriéndome a que la izquierda es tal cosa. Ahora, lo que vos me decís que el fujimorismo o lo que es lo que representa López Aliaga o lo que representa Keiko Fujimori es la derecha, lamentablemente tengo que decir que no es de derecha, no tiene nada. Es más que nada centro-izquierda. O sea, la derecha responde a la propiedad privada, al poder institucional, a la jerarquía social como un fenómeno natural o funcional, la libertad económica, el mercado como mecanismo de control de asignación. Me explico y aparte tiene un origen histórico que tiene que ver con la Revolución Francesa, que no me quiero remontar ahí para no aburrirlos, digamos. Pero básicamente la derecha lo que suele sostener es que, bueno, básicamente la desigualdad no es injusta prácticamente, y también tenemos que entender de que los derechos que nosotros tenemos solamente son tres, que ahí es donde coincidimos los liberales, ya sean minarquistas o anarcocapitalistas, con la derecha, en cuanto hay tres conceptos fundamentales que tenemos como derechos, que es derecho a la vida, que nadie me asesine, derecho a la propiedad privada, es decir, mi cuerpo, mis tierras, mis propiedades, y derecho a la libertad, es decir, no soy esclavo de nadie. Después, todo lo que vos llames derechos, como por ejemplo derecho a la educación, no tenés tal derecho a la educación, son bienes económicos. Desde el punto de vista de la economía austríaca, son bienes económicos. ¿Por qué? Porque la educación, la salud, la seguridad, el transporte, todo eso tiene un costo, se paga. Cuando vos vas a estudiar a una universidad pública y se dice que es gratis, no es gratis, alguien te la está subvencionando. Y los que te la subvencionan y los que te las pagan, justamente son las personas que no van a la universidad, son la gente más pobre la que te está subvencionando. ¿Me explico? Sea esto en cualquier país del mundo, sea Noruega, Argentina o Perú, porque por ejemplo en Argentina la Universidad de Buenos Aires no tiene acceso a un examen de ingreso y todo el mundo puede ingresar libremente, todo el mundo. Es la universidad, digamos, donde todo el mundo puede estudiar. ¿Yo estoy de acuerdo o no? No estoy de acuerdo, porque la persona que es más humilde es justamente la que no va y la que termina pagando digamos, los estudios de ese contribuyente. Y no nos olvidemos de que yo considero la salud, la educación, la seguridad, todo bienes económicos, porque el edificio donde se da clases hay que pagarlo, a los profesores hay que pagarles,
hay que mantener la infraestructura del edificio, hay que mantener la currícula, hay que comprar tecnología. Por ende, en este mundo, lo único gratis que yo conozco hasta ahora es el oxígeno, nada más. Gracias, Cristian. Más bien, compañero, pero igual está siendo grabado y también está haciendo la que más bien gracias por la respuesta. Aquí Rick pregunta, ¿no? ¿Funcionaría volver al Perú como un sistema económico liberal? Ya que actualmente en el Totalmente. Perú, ya que actualmente en el Perú tenemos una economía social de mercado. Así es, así es. No hay una economía, acá no hay, acá lo que pasa que, a ver, cuando uno habla de liberalismo, no se trata de hoy ser presidente, desde mi humilde punto de vista te hablo, porque yo no soy el dueño de la verdad. Desde mi humilde punto de vista te hablo desde que no es un tema de que yo soy presidente y al día siguiente abro los mercados, porque no hay manera de competir con China, no hay manera de competir con Tailandia, no hay manera de competir con Singapur, porque tienen costos, digamos, prácticamente cero y son inviables de poder competir. Entonces, tiene que haber una manera de poder, de que se pueda abrir los mercados, competir y que haya más competidores. ¿Qué sucede? Que cuando uno lee a Karl Menger y uno lee La imputación de precios, que es un libro que les recomiendo, que se llama Principios de Economía, escrito en el año 1881, justamente lo que se refiere es que mientras que más competidores hay, el que sale beneficiado siempre es el consumidor final. ¿Por qué? Porque el precio siempre se tiende a abaratar. Vos fíjate en la comida. Vos fíjate en la comida. Tenés alimentos super premium, tenés alimentos intermedios, tenés alimentos de menor marca y tenés alimentos de una muy baja marca. Lo mismo sucedería en todo tipo de industrias si se aplicaría un liberalismo de esa magnitud. Pero no significa ser liberal y el día siguiente de que asumo como presidente abro los mercados indiscriminadamente, porque eso claramente ocasionaría un daño a la industria nacional. Genial, Cristian, gracias por la respuesta. Aquí Nicodí pregunta, ¿la dolarización es viable aún en su contexto y qué pasos previos se deberían seguir? Perdóname, ¿la qué? ¿La qué? ¿La dolarización es viable aún en su contexto y qué pasos previos se deberían seguir? ¿En dónde? ¿En Argentina? Aquí, sí, en Argentina, claro. En Argentina no es viable. En Argentina no es viable. No, bajo ningún punto de vista es viable. No es viable. No es viable por la cantidad de, digamos, no es viable, no es viable. No es viable porque, a ver, primero que vos para poder dolarizar de alguna manera, que eso ya pasó en Argentina en los años 90, que había no dolarización, sino la convertibilidad, que un peso era igual a un dólar, había misma circulante, es decir, todos los M juntos, los que son economistas acá lo entienden, los M1, los M2, los M3, digamos, toda la cantidad de circulante de pesos era equivalente al equivalente de dólares. Entonces, vos para mantener ese tipo de estructura de 1 a 1, un peso, un dólar, que vuelvo a repetir, no había dolarización, pero era prácticamente como una dolarización, se mantiene bajo esquemas de o privatización de empresas públicas que se privatizaron en su momento, o de exportaciones, o de ingreso de divisas, es decir, inversiones privadas. Si alguna de esas tres patas que acabo de nombrar falta, lamentablemente comienza a haber una circulación inferior de pesos a dólares. En Argentina hoy en día tenemos un dólar que equivale más o menos a 1.400 pesos, pero es un peso que se lo llama peso pisado. Es decir, está pisado, mejor no el peso, está pisado el dólar. Es decir, ¿es real la convertibilidad esa de un peso 1.400 o 1.450 pesos? Claramente no. Claramente no es real. Está sostenido por préstamos que está haciendo llámese del FMI o llámese de Donald Trump y demás. Lo que ha dejado de hacer Milei es de emitir dinero. O sea, ya sabemos que hay inflación cuando los bancos centrales emiten dinero. Cuando emiten dinero, los bancos centrales lamentablemente en la economía se genera inflación porque, digamos, hay una demanda de dinero que la gente no la demanda. Es decir, yo no demando tanta cantidad de, por ejemplo, de soles o tanta cantidad de pesos. Entonces, si vos me preguntás, ¿es viable una dolarización? Entiendo que no. Hoy en Argentina no es viable una dolarización, sino habría
habría un plan concreto hacia eso. Y aparte otra cosa, no depende de Argentina, también tenés que tener el permiso estadounidense y de la Reserva Federal para dolarizar, no es fácil. Recién Estados Unidos, por ejemplo, acaba de dolarizar Venezuela, ojo con eso. Entonces, si vos preguntás a mí, no, entiendo que la única manera es de que el peso pueda, de que la gente crea en el peso. Para que la gente crea en el peso tiene que tener valor. Para que no pierda valor el peso, no tiene que haber devaluación. Para que no tiene que haber devaluación, no tiene que haber déficit fiscal. Y para que no tenga que haber déficit fiscal, no tiene que haber emisión del Banco Central. Por ejemplo, ¿por qué la moneda de acá de Perú, el sol, es tan fuerte? Porque el Banco Central no emite. Ustedes vean, ustedes acá en Perú hace 25 años el sol tiene la misma paridad con el dólar. Se disparó únicamente cuando Castillo ganó como presidente. Entonces ustedes vean de que digamos, el poder que tiene el Banco Central de no emitir dinero, ¿sí? Es justamente lo que sostiene la gran economía peruana, digamos. Y acá podemos ver, vean ustedes, 8 presidentes en 10 años y sin embargo no se devaluó el sol. En Argentina llega a haber 8 presidentes en 10 años y estaríamos hablando en vez de 1.400 pesos un dólar, estaríamos hablando, no sé, 10.000 pesos un dólar. Me explico a lo que voy porque está muy vinculado lo político con lo económico. Perfecto, Cristian, gracias por la respuesta. Aquí Ortiz hace una pregunta. ¿Crees que Julio Velarde debería quedarse unos años más en el Banco Central? Para mí toda la Aunque, vida. aunque él ha dicho que quiere retirarse en 2026. ¿O piensas que ya es momento de un sucesor para refrescar la institución, considerando que el nuevo presidente José María Balcázar lo ha recibido rápido y lo llama un buen referente para la estabilidad? A ver, me parece que creo que lo mejor que le ha sucedido a Perú es justamente el director del Banco Central. De hecho, da muchas charlas en Argentina y a nivel mundial, porque se estudia el fenómeno peruano, se estudia el fenómeno peruano a nivel mundial desde el punto de vista que en política ya sabemos que es un desastre, pero sin embargo la moneda es estable y para mí ojalá se quede para toda la vida. La pregunta es, ¿quién lo reemplaza? Yo, los nombres que se me vienen a la cabeza no están a la altura de él, no están a la altura, porque no basta con tener un título de licenciado en economía, hay que saber realmente de banca y que sabe de banca y en que encima recibió, ustedes se recuerden, acá hay muchos jóvenes, pero el INTI desapareció con 7.500% en la presidencia de Alan García. O sea que lo que hizo Velarde ha sido algo totalmente increíble en tan poco tiempo. O sea, de 7.500% pasamos a cuánto de inflación, prácticamente en muy poco tiempo. ¿Un año a cuánto? A nada. Y lo ha mantenido estable. Hay que sacarnos, yo, como diría en francés, chapeau por el presidente, por el director del Banco Central o el presidente del Banco Central, y para mí que dure toda la vida, digamos. No entiendo el motivo por el cual se tendría que ir, cuál es la mala gestión que tuvo. Hay cuestiones que se pueden hacer, sí, por ejemplo, de tener reservas y que esas reservas se inviertan y generan interés y que con ese interés se puedan hacer cosas como infraestructura y demás, sí puede ser, pero eso queda a título de mantener una política que él la debe saber, ¿no? ¿Por qué no lo hace? Pero sería un error sacarlo y espero que no se vaya. Y si se va, espero que el que venga sea igual o mejor que él, porque ahí sí estaríamos en una gran crisis. Genial, Cristian. Más bien, gracias por las respuestas. Yo ahora mismo me voy a retirar, pero le voy a dejar va a presidir Rick, así que él le va a remitir las respuestas o ser intermediario entre las preguntas, perdón. Y ya bueno, ir avanzando, ¿ok? Más bien, gracias por todo, Cristian. Rick va No, a por presidir. favor, los escucho, los escucho. Ricardo. Listo. La siguiente pregunta sería de Ale. ¿Qué opinión tiene de las criptomonedas como Bitcoin, dado que en estos últimos años ha tenido mayor adopción a nivel global a tal grado de ser considerado el oro digital? Me encanta la cripto, pero te cuento por qué me encanta. Ojo, me encanta el Bitcoin, porque de hablar de criptomonedas hay muchas. Me encanta el Bitcoin. ¿Y por qué? Porque como narcocapitalista que soy, viene justamente a ser un modelo disruptivo donde el Estado no tiene el monopolio del poder, en este caso de la moneda. Es la primera vez que el Estado se enfrenta a una moneda que no puede controlar, no tiene regulación. El Estado no lo puede regular. De hecho,
si ustedes no tienen, el que esté interesado en Bitcoins, les aconsejo, no deben de comprarlo por Binance o por ninguna de estas plataformas, sino que se tiene que comprar de otra manera, es decir, el famoso P2P, de persona a persona para que sea en forma anónima digamos, te diría que ningún organismo de ninguna parte del mundo lo puede saber. Es decir, es una moneda que es disruptiva, viene a combatir el monopolio del poder estatal en términos de moneda. Me refiero a todos los estados tienen monedas. Y acá estamos hablando de una moneda digital, o sea, una moneda electrónica, digital, dale el nombre que quieras, pero que es intangible, digamos. Y lo que sí creo es que el Bitcoin, a pesar de que ahora está en una etapa de halving bastante baja, creo que la historia lo demuestra, es una moneda de atesoramiento y de reserva, como el dólar, porque el dólar, les comento, se ha devaluado bastante. Y siempre aconsejo, por lo menos, el que pueda comprar satoshis o que pueda comprar las cripto, adelante, pero siempre mirándolo como una inversión a largo plazo, no 5, 7, 8 años, y no mirándolo todos los días si abajo se sube, porque va a entrar en una esquizofrenia impresionante. Es una moneda que te diría que para el 2035 se calcula inclusive hasta $1.000.000, una moneda, y empezó con 0,03 centavos. Listo, muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta sería de Brian, la cual dice, Fujimori fue un héroe para ti, dado que sabemos, gracias al Fujishock, fue que nos recuperamos económicamente. No sé si fue un héroe, porque bueno, un héroe es una palabra muy amplia, pero sí te puedo decir de que gracias a Fujimori Perú está como está. Ahora, los errores que tuvo Fujimori los pagó y fue condenado. Eso es lo único que te puedo decir. O sea, hubo errores, sí, pero fue condenado, ¿sí? Por los errores que tuvo Alberto Fujimori. Perú está como está, sí. Los que ustedes, porque son jóvenes, yo tengo 40 y pico de años, y Sendero Luminoso y el MRTA eran, digamos, primero que ahí nos damos cuenta de lo violento que son, así como decía acá el compañero, los marxistas. Encima hay varios tipos de marxismo, tenés el marxismo leninista, tenés el marxismo maoísta, tenés el marxismo trotskista, y acá estos eran de los peores, eran del marxismo leninista maoísta, que era si había que desvivir a civiles, había que desvivir. Se calcula más o menos en el libro negro del comunismo que hubo alrededor más o menos de 17.000 muertos. No sé cuántos de ellos son civiles, pero seguramente son miles. Y que ahí te das cuenta que justamente, como se le dice, los rojos, el único método que tienen es la violencia. Y el propio Marx, el propio Althusser, los que han leído Althusser, proponen esto, ¿no? Que acaba, digamos, en definitiva, los comunistas con los anarcocapitalistas se parecen en algo, en que los dos quieren acabar con el Estado. Solamente que el anarcocapitalista lo quiere hacer por la vía pacífica y el comunista con baños de sangre. Respondiendo puntualmente a tu pregunta, Fujimori no sé si fue un héroe, pero sí se debe claramente que Perú está como está gracias a él. Eso no tengo ninguna duda. Muchísimas gracias. Ahora la siguiente pregunta sería de Miguel. ¿Es el régimen de explotación sucia de Perú un modelo a seguir o Perú debería evolucionar a algo más en ese aspecto? ¿Y si es repetible esto en Argentina también? ¿A qué te referís con explotación? Por ejemplo, ¿en qué? Mm, a ver, ¿dónde está? Sí, por favor, sí, sí. ¿Explotación en qué, por ejemplo? No, dice flotación, régimen de flotación sucia. Flotación. Ah, ¿vos te referís al sol, digamos? ¿Al sol? ¿O de Argentina me habla? No entiendo. Porque yo había dicho que en Argentina el dólar está pisado, es un régimen de flotación. Digamos, hay varios tipos de convertibilidad en Argentina, hay varios tipos de compra de dólares en Argentina. Tenés compra para exportadores, importadores, compra en el mercado blue, que es el mercado negro, compra mediante, o sea, los que pueden comprar los dólares en blanco, que en definitiva el Estado no te deja comprar porque la idea es mantener reservas, porque los gobiernos anteriores, peronistas o kirchneristas,
habían prácticamente vaciado las reservas del Banco Central porque justamente emitían y pagaban la fiesta con eso. Entonces, por eso no entiendo bien la pregunta. La flotación que en Argentina es transparente, no, hay varios tipos de cambio, digamos, en Argentina, varios tipos de cambio. Si tenés el Acá dólar Miguel, MET, tenés el dólar MET, tenés el dólar oficial, tenés el dólar blue, tenés el dólar de importación, el dólar soja. acá Miguel me dice que se refiere al régimen de flotación de Perú. ¿Y por qué lo dice el régimen flotante sucio? No entiendo por qué. ¿Por qué sería sucio? ¿Cuál es el, digamos, el argumento técnico atrás de eso, digamos? En tal caso, Chicos, creo que chicos, les cuento algo. Cuando ustedes piensen, cuando ustedes van a comprar ropa, comida y demás, ¿ustedes en qué piensan? ¿En soles o en dólares? ¿En qué piensan? ¿En soles o en dólares? yo en mi En caso soles. solo. En soles. No, en todos, en soles. En Argentina se piensa en dólares. ¿Sabe por qué se piensa en dólares? Porque el peso es una moneda que no vale nada. El sol es una de las monedas más fuertes de Latinoamérica. Por eso es que ustedes, inclusive hay gente que cuando voy a locales a pagar en dólares, no te aceptan. En Argentina te lo recontra aceptan. ¿Y por qué no te aceptan dólares acá y la gente sí ahorra en soles? Porque inclusive ahora el sol se ha sobrevalorado. Digamos, el sol, por ejemplo, en el año 2024 estaba en 3,75, ahora está en 3,38. Es una barbaridad. Mientras que el dólar se devalúa, el sol se sobrevalúa. Entonces no entiendo la pregunta. ¿Cuál sería el argumento técnico de eso? Listo, en tal caso, parece que mi compañero no lo tiene muy bien fundamentada la pregunta. Pasamos a la siguiente, Darius. ¿Qué opina de las decisiones que está tomando Javier Milei con respecto al horario laboral de las 12 horas? Ah, de las 12 horas. Bueno, lo que pasa es que eso no está firme, digamos, pero yo no estoy de acuerdo. En que una empresa te diga la cantidad de horas que tenés que trabajar respecto y te diga, bueno, te compenso esas horas en los próximos días, me parece algo totalmente explotable y que yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Un segundito, por favor, un segundito, ¿eh? Perdón, ¿eh? Y que yo no estoy de acuerdo, digamos. En lo que tiene que ver, lógicamente, con, porque esas horas, King, en definitiva, ¿cómo se pagan? ¿Se pagan en especies? ¿Se pagan en trabajo? ¿Se pagan de qué manera? Yo no estoy de acuerdo. Y yo creo que el pueblo argentino no va a estar de acuerdo. Y aparte se vendría una cantidad de juicios, una avalancha de juicios de forma impresionante con respecto a si sale esta reforma. La verdad que sería una reforma en la cual yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo puedo estar de acuerdo con eso? Va en contra del trabajador. Yo puedo ser anarcocapitalista, pero nunca podría estar a favor de ese tipo de reformas. Igualmente falta para que salga, chicos. Esa reforma laboral de Javier Milei no está acá a la vuelta. Falta para que salga. ¿Qué otra pregunta me quieren hacer? Macroeconómica. A ver, te escucho. ¿No se me escuchó? No, 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 decime. Ah, ya, de nuevo. ¿Cómo impactan las elecciones 2026 en la estabilidad macroeconómica? 2026 en Argentina, ¿te referís vos? No, en Perú, en Perú. Yo creo que Perú es un país de izquierda, me parece que la historia lo marca. Perú es un país netamente de izquierda, siempre lo ha sido. Yo creo que digamos, si a mí yo no soy, ojo, no soy ni profeta ni vidente, pero creo que el que va a ganar va a ser López Chau, o uno de izquierda. Me parece que Keiko quedó sepultada y que lógicamente López Aliaga, al dar su voto por sacar al expresidente, lo dice todo.
Y después veremos. Perú es un país muy inestable políticamente, chicos. Yo no estoy de acuerdo. Perú, en realidad, en vez de ser un país, un Perú unitario, debería ser un Perú federal, como lo es Argentina, como son la mayoría de repúblicas. Ser una república federal, que cada provincia tenga su propia constitución, su propio presupuesto y no depender de Lima. Eso es una república federal. Y Perú no es una república federal. Perú es una república unitaria. Y eso, no, les guste o no, repercute mucho en lo económico. A ver, vamos a hablar macroeconómicamente hablando porque es una pregunta hermosa. Perú, les guste o no, es prácticamente un país anarcocapitalista. El 80% o 75% es informal. Es decir, que no compra no compra ni vende con impuestos. Es decir, que evade a la SUNAT. Evade a los organismos de control en cuanto a sanidad, en cuanto a permisos de trabajo y demás. Es decir, el 80% subsiste de una forma completamente anarcocapitalista. Es decir, entonces, desde mi punto de vista, hay un 20% de formalidad que es demasiado baja. Y eso que en Perú tenemos una cantidad de impuestos muy inferiores a lo que es la República Argentina. Y aún así, vemos que el mercado, por eso digo, creo en el mercado es espontáneo. La mano invisible de Adam Smith se hace presente todos los días acá en Perú, todos los días, a pesar de que es altamente informal Perú. No hay boletas, no hay facturas, salvo lógicamente que uno compre un shopping o demás, pero ustedes ven la cantidad de ambulantes, lo que es Perú, es un país prácticamente narcocapitalista, por eso es que está claramente dividido la política de la economía. La política puede explotar, pero la economía sigue firme. Listo. Eh, Acá hay una siguiente pregunta, la cual sería, ¿qué impacto tendrá Sudamérica, en especial Argentina y Perú, lo sucedido recientemente con Japón, con su excesiva deuda pública? Mirá, las alianzas estratégicas que tienen Perú y Argentina son muy diferentes. Te diría que, en primer lugar, Argentina ahora tiene una alianza estratégica muy fuerte con Estados Unidos, claramente, y con Israel, ¿sí? Claramente lo tiene. En cuanto a lo que vos me decís respecto a Perú, Perú tiene una alianza estratégica con China. El puerto de Chancay me parece que va a ser una revolución, ojalá lo haga. Va a dañar mucho, lógicamente, el comercio con Chile, y ahí Estados Unidos está haciendo un acuerdo con Chile. Eh, pero después, lo que son las inversiones japonesas, seguramente hay mucho más en Perú, no tengo ese dato, que en Argentina. En Argentina, básicamente, obviamente que hay inversiones de todas las partes del mundo, como en cualquier país, pero te diría que Argentina no depende digamos, de un acuerdo estratégico con Japón. Sí, me parece que Argentina depende muy fuertemente de lo que es el mercado chino, como pasa en Perú, y lógicamente con la alianza estratégica con Estados Unidos entre Donald Trump y Javier Milei. Por eso la cantidad de préstamos que le ha hecho Donald Trump, no solamente a Javier Milei, sino al expresidente Mauricio Macri, que era un centro derecha, parecía al principio de derecha, pero era un centro derecha, un tibio, como se le dice, y más que nada las alianzas estadounidenses a esos países, digamos. De hecho, Javier Milei había amenazado con no, digamos, hacer negocios con China, y eso es imposible eso, porque eso te representa miles de millones de dólares. Quedó en la nada, digamos, quedó en un palabrerío barato, pero no dudo mucho que Japón pueda, de alguna manera, afectar la macroeconomía argentina. En la peruana puede ser por los vínculos, acá hay mucho más inversiones japonesas, chinas, pero bueno, ojo que también hay un acuerdo con Estados Unidos, se acaba de hacer, para justamente hay una lucha, porque sabe que digamos, todas las fuertes inversiones que hay sobre este puerto, digamos, va a traer grandes beneficios, y creo en un Perú que en los próximos 10 años puede crecer económicamente, ¿no? Ojalá así sea realmente, y lo deseo realmente que sea así. ¿Qué otra cosa me quieren preguntar, chicos?
¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Perfecto, sí, sí. Listo. Mi pregunta sería la siguiente. López Chao presume mucho sobre tener un doctorado en economía en la UNAM y de haber trabajado en el BCR. ¿Usted considera que López Chao realmente no va a perjudicar al país con el tema del BCR? Para mí sí lo va a perjudicar. A mí no me gustan las políticas de la izquierda. Yo soy antiizquierda, o sea, no, y menos de López Chau. A ver, hay izquierdas e izquierdas. Vamos a partir de la base que no todas las izquierdas del mundo se comportan de la misma manera. No es lo mismo la izquierda sueca, la izquierda de Escandinavia, que la izquierda de Bolivia, que ya sabemos cómo terminó y véanlo. Digamos, me parece que vieron, está el Banco Central Boliviano, está caído a pedazos, no tiene, antes exportaba gas, ahora importa gas, o sea, por eso, hay izquierdas e izquierdas. A mí en lo particular no me gusta para nada las políticas de López Chau, no me gusta para nada. Y mucho menos cuando dice, y mucho menos, o como Verónica Mendoza, ¿no? Que decía que había que emitir dinero. Cuando me hablan a mí de emisión de dinero y me hablan de que el Banco Central debe intervenir, me da escalofríos en el cuerpo porque yo ya sé el final de la película. Es como ver una película de terror, ya sabes el final. Ya sabes el final, ya sabes quién fue el criminal, digamos. Entonces, lo que se ha aprendido en el mundo, y esto es, les diría que es inviable de no saberlo, es que ¿cómo se combate la inflación? No emitiendo dinero. Es la única forma. La gente que no quiere aceptar esto es porque no entiende entonces la teoría de la gravedad, básicamente. Listo. Acá Ortiz hace la siguiente pregunta. ¿Los políticos peruanos están impulsando el crecimiento económico o solo no lo están destruyendo del todo? No, a ver, primero que para crecer económicamente, básicamente, eh, básicamente les digo, ¿no? O sea, a ver, Perú tiene más o menos un per cápita de 8.800 millones o 800.000 millones, creo, que había ahí lo había buscado en la SUNAT, a ver si, porque acá lo tengo abierto acá en la SUNAT, de 8.800 millones de dólares, ahí está en la SUNAT, de 8.800 millones de dólares, y cuando uno habla de crecimiento económico, habla de desarrollo de empleo privado, y eso significa sacar a gente de lo que es el mercado, informal y pasarlo, como se dice en Perú, que pase a planilla, digamos. Y vemos que eso no pasa, vemos que falta mucho por hacer en construcción, en autopistas, en estructuras, les diría, en urbanización de calles, en carreteras, en transporte, por ejemplo, en salud, en educación. Eh, Les diría que le falta mucho, mucho, mucho. ¿Sí? Un segundito que me están pidiendo que le abra la puerta. O sea, para que tengan una idea, más o menos, si hablamos de un crecimiento económico, Perú tiene, sin ser exagerados, sin exagerar, lo pueden esto buscar en cualquier data, tiene 150 años de atraso respecto a infraestructura, salud y educación a Chile, Brasil y Argentina. Y no estoy siendo exagerado. No estoy siendo exagerado. Acá en Perú ni siquiera hay una línea de subte, por ejemplo. Recién van a construir una estación de subte. Argentina tiene 6 líneas de subte con 20 estaciones. Cada estación de servicio, cada estación de subte tarda 5 años en construirse. Multipliquen 5 por 20 por 6 líneas de subte. Solamente en transporte nada más. Entonces, ¿qué desarrollo económico puede haber? Hay un alto grado de corrupción, lógicamente, como sucede en el Estado. Es que el Estado es corrupto por naturaleza. Es muy simple esto. Esto no solamente pasa en Perú, pasa en Argentina, en Uruguay, en Luxemburgo. Yo tengo un listado de las 202 naciones que hay. No hay estado que no sea corrupto. Puede ser más o menos, pero todos los estados son corruptos por naturaleza. Y totalmente ineficientes, lógicamente. Listo. Acá Ortiz tendría una pregunta, es que habla de la posibilidad en que Mario Vargas Llosa hubiera ganado las elecciones Si hubiera, lo que pasa es que contra- Vargas Llosa dijo la verdad y Fujimori fue, como se le dice acá, más vivo, ¿no? Ajá, Fujimori dijo lo que tenía que decir,
como todo político, lo que el pueblo quería escuchar, y Vargas Llosa fue dito. Vargas Llosa sí era de derecha, ese sí era de derecha a derecha. Bueno, ganó Fujimori. Después, no sé si en un universo paralelo hubiera ganado Vargas Llosa, si sería el Perú que tenemos hoy en día. Yo les puedo hablar de la actualidad real, de este contexto actual. Y ganó Fujimori, pero porque Fujimori justamente dijo lo que, o sea, no dijo lo que tenía que decir porque lo estaba diciendo justamente Mario Vargas Llosa, y por eso es que pierde las elecciones. Usted ahora, en las elecciones 2026 del Perú, ¿cuál considera el partido que se podría acercar más a lo liberal? Calculo que el partido de Carlos Espada, pero plantea cosas que ni él mismo comprende. Por ejemplo, el sistema de vouchers que se aplican en Escandinavia. Eso es inaplicable. No se puede aplicar en Perú eso. O sea, si bien es más aplicable en Perú que en Argentina, porque al ser unitario, la educación depende de lo que decida la nación, en Argentina no, los vouchers dependen de lo que decida cada provincia, que es diferente. Creo que el que más se acerca a lo que vendría a ser un Javier Milei es un Carlos Espada, pero a Carlos Espada le falta, o sea, no quiero hablar mal del candidato, pero le falta mucho carisma, le falta mucho acercamiento al pueblo, le falta caminar, le falta entender, digamos, le falta mucho para poder aparte ni siquiera figura entre los primeros puestos, o sea, ustedes vean lo que está en las encuestas de Ipsos y no creo que Carlos Espada dé el batacazo, digamos. El batacazo lo da a la izquierda. Estoy completamente... Por ahí me equivoco, por ahí gana López Aliaga, por eso le digo, yo no soy Nostradamus ni soy un vidente. Me guío por la historia y me guío por las encuestas y por los acuerdos que van haciendo los partidos, los congresistas, mejor dicho, porque aparte el Congreso está distribuido de una manera muy diferente a como está distribuido en Argentina. En Argentina hay diputados y senadores y acá hay congresistas. Por lo cual, el partido que más se acerca a la libertad entiendo que es el partido de Carlos Spa, no el de Sí Creo, pero está muy lejos de poder, porque aparte Carlos Spa se ocupa mucho de Lima, básicamente, pero ¿y qué pasa con el interior del Perú? ¿Qué pasa con la selva, con la sierra, con Madre de Dios y con las demás provincias? Con Arequipa. O sea, hay que salir a recorrer, muchachos. Ganar las presidenciales no es fácil, no es fácil. Y más para cuando vos querés ser un verdadero candidato a... No, yo creo que me da la impresión que ha cambiado esta lógica de que van a ganar los presidentes de los medios de comunicación. Si no, me parece que hoy en día estamos en una tendencia que los presidentes son outsiders. Por ejemplo, Javier Milei salió de redes sociales. Por ejemplo, el presidente de Ucrania, que ahora no recuerdo el apellido, es un actor. Donald Trump es un outsider. Kass en Chile, a pesar de que había perdido en las elecciones pasadas, también es un outsider. Y no me extrañaría que acá en Perú fue un outsider. De hecho, en las elecciones pasadas, ¿quién ganó? Castillo. Y Castillo era claramente un outsider. ¿Quién iba a creer que Pedro Castillo iba a ser presidente? Y sin embargo lo fue. O sea que me parece que estamos en la época de los outsiders porque los medios de comunicación han perdido mucho poder frente a las redes sociales, frente a YouTube, frente a todos los canales que hay como las plataformas y lógicamente acá tiene que ver mucho la generación Z y la generación Y, que ven la economía y la política de una manera muy diferente a como lo ve la generación X, por ejemplo. Muchas gracias por su respuesta. Acá Alejandro también hace otra pregunta. Se habla de que el nuevo liderazgo en la Fed podría intentar eliminar la famosa Fed Put, la red de seguridad que rescata los mercados cuando caen. ¿Es posible limpiar el sistema de las malas inversiones acumuladas desde 2008 sin provocar una depresión sistémica? ¿O el mercado se ha vuelto adicto de forma irreversible a la liquidez del Banco Central? Está bien, pero ¿y quién rescataría eso? O sea, el central, ¿verdad? O sea, el Estado, digamos. La única manera de... Porque, o sea, a ver, yo no estoy de acuerdo en rescatar una mala inversión. Por eso justamente el capitalismo me encanta, porque es hermoso, porque justamente el capitalismo se trata de
trabajo duro, ahorro, acumulación de capital, inversión, y ahí viene. La inversión genera dos cosas, genera riesgo, te puede ir bien o te puede ir mal. Si te va mal, lamentablemente, ¿por qué el central tendría que ir en socorro de, digamos, de esas malas inversiones? Fueron decisiones de los capitalistas de decidir invertir, suponete, en una empresa y que les haya ido mal, porque si no, entonces, en todo caso, tendríamos que ir a subsidiar a toda persona que le vaya mal con su emprendimiento. Yo no estoy de acuerdo con esa postura. Y aparte, que el central salga a rescatar capitales mal invertidos, les recuerdo algo, requiere más creación de impuestos para todos los peruanos. Así que yo le diría que esa idea es nefasta, es nefasta. O sea, que yo, Banco Central, como mamá y papá, salga a rescatar a un niño de 2 años porque es una mala inversión, bueno, es parte del sistema capitalista, bienvenido al sistema capitalista. Por eso hay personas que con el capitalismo se arriesgan y son ricos, y otros lamentablemente les va mal y lo vuelven a intentar, y lo vuelven a intentar, y lo vuelven a intentar, hasta que el mercado los premia. Recuerden que el capitalismo está compuesto por una serie de medidas donde el mercado premia básicamente lo que es la validez de lo que ustedes venden a los consumidores. No valida la intención, no valida las ganas de crear algo. Es decir, si yo no genero valor, si yo no genero innovación en el mercado es meritocrático por completo, por completo. Entonces, aquello que no es meritocrático y fracasa, ¿yo por qué lo tendría que ir a rescatar? Es un pensamiento mío, ¿no? En términos anarcocapitalistas. Si no, con ese concepto, la tienda que está al lado del departamento mío, si le va mal, hay que ir a subsidiarla. ¿Qué diferencia hay entre una empresa rica y una pobre, digamos? O una tiendita, o un kiosquito, como se dice en Argentina. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Es mi postura, es mi pensamiento. No quiero imponerle mi pensamiento a nadie, por favor. A ver, la pregunta de Ortiz sería, ¿Perú estaría hoy más desarrollado económicamente como Chile o con un boom más sostenido? ¿O habría No, sido peor no, no, por chicos, falta no, de no, mano como dura? Chile no. No, no, como Chile no. No, no, estamos lejos de Chile, lejísimos, lejísimos. No, 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 no. Chile hoy en día es, te diría que, a ver, vos tenés que tener en cuenta lo siguiente. Vos cuando medís el PBI de un país, vos tenés que tener varios factores en cuenta. Primero, el per cápita del país. Después, o sea, en términos de ingresos, ¿no? El per cápita en términos de ingresos. Después tenés que tener en cuenta la pobreza, cómo se mide la pobreza. Y el tercer factor tiene que ver con la población. Entonces, si hablamos de per cápita, Chile es muy superior a Perú en términos de pobreza, no tiene absolutamente nada que ver. Hay informalismo en Perú, en Chile sí, pero no tiene el informalismo que tiene Perú. Ahora vos me decís, no, pero Brasil, bueno, está bien, pero ¿cuántos millones de habitantes tiene Brasil? Tiene 150 millones de habitantes, ¿me comprendés? Ahora, yo me quedo de todos los modelos que, a pesar de que Boric no me gustó para nada porque hizo desastres en Chile, no me gustó para nada, me parece que de todos los modelos económicos de Pinochet acá, a esta etapa, hablando de Sudamérica, Chile claramente saca una gran ventaja, eso no tengo duda, no tengo duda. Y eso que Boric, a pesar de hacer muchas cosas malas, bajó la inflación inclusive. O sea, no, no, chicos, Perú no es como Chile económicamente, no tiene absolutamente nada que ver. Esto te lo hablo en términos económicos, en términos de empleo, en términos de empleo en blanco, es decir, empleo en planilla, en términos de infraestructura, en términos de transporte, en términos de salud, en términos de educación, en todo. Ustedes vean las fórmulas PISA, por ejemplo, y entre Argentina y Chile, y no tiene absolutamente nada que ver con Perú, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, es demasiado grande. Si les digo, no me lo creerían, de verdad. En los niveles que hoy en día se encuentra Perú con respecto a los crecimientos de esa índole, digamos. No tiene absolutamente nada que ver. Pero comparar la economía chilena con la peruana, no. La chilena es mucho más estable y es mucho más rica que la peruana, no tengo ninguna duda de eso. Perfecto. Acá quisiera hacer una dinámica, la cual es el ping-pong sobre Dale, cómo personajes, no. donde definimos en una palabra o dos. Y bueno, a ver, empezamos con Bukele.
Bukele me parece una persona que salvó El Salvador. Pedro Sánchez. ¿El de España decís vos? Sí, sí, sí. No, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, para nada. Meloni. Bueno, digamos, va alineada con un pensamiento de la derecha, ¿no? A pesar de que uno de sus ministros la llamó prostituta, ¿no? Y ella fue y lo saludó y le dijo, acá le habla la prostituta de Meloni. Me parece que tiene muy bien los pantalones, pero bueno, es una opinión mía. Milei. Una persona que se está equivocando. Trump. Me parece que es una persona amada por los verdaderos gringos, con un porcentaje del 68%, elegido por segunda vez y que ahora sí los tiene bien puestos a jugársela estratégicamente a que gane la derecha en Sudamérica y atacar definitivamente todos los regímenes que le han hecho y le hacen un gran mal al mundo. Uno de ellos es el gran problema de la religión islámica, que es una invasión en Europa, en Inglaterra, en España, en Francia. Es un cáncer, literalmente. Acá, a este lado de Sudamérica no ha llegado, pero sí está teniendo gravísimos problemas culturales, de choque cultural occidental-oriental en estos países nombrados. Por lo cual, eh, esa sería mi respuesta, digamos, ¿no? Petro. No, bueno, ¿qué te puedo decir, Petro? Petro es un pobre hombre, le falta un año nada más a Petro. Un pobre adicto, una persona corrupta, inútil, incapaz, ineficiente y lo peor que le pudo pasar a Colombia. Balcázar. Bueno, chicos, me parece que está de más, ¿no? Esa opinión. Me parece que por sí solo antecedentes, sus antecedentes hablan por sí solos, ¿verdad? Me parece que es una persona que, a ver, no va a poder indultarlo a Pedro Castillo porque no está firme la condena, pero me parece que sus antecedentes y su agenda 2030 que la tiene bien clarita hablan por sí solo, ¿no? Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Ah, Sheinbaum. No, Sheinbaum te diría que es lo peor que le pudo haber pasado a México. Lógicamente, ella está asociada al cartel de los soles, que en realidad es una organización, más que un cartel, es una organización donde claramente ella está metida, sucesora de López Obrador. Y si ustedes ven en sus conferencias de prensa, ¿qué es lo que ella dice? Yo no voy a combatir a los narcotraficantes porque eso sería desvivirlos o sería asesinarlos y yo no voy a desvivir a ningún narcotraficante. O sea, traduciéndolo a criollo es no me pienso meter con las drogas, donde en México mueren aproximadamente, en el último que se llamó la Semana Sangrienta, la semana pasada, murieron 70 personas por día en manos del narcotráfico y raptan entre 6 y 10 niños por día en trata de personas. Listo. Ahora un top 5 de candidatos o planes de gobiernos de estas elecciones 2026. Para usted lo mejor. O Ay, lo mejor, es que, a ver, lo mejor es que me hubiera gustado que salga un candidato que ahora lamentablemente no es más candidato, que era un candidato, aunque ustedes no los crean, de izquierda, eh, Luis Balazar, que lamentablemente ahora no está como candidato de Perú Federal, donde proponía ciertas intervenciones, como por ejemplo cambiar de un Perú unitario a un Perú federal, hacer ciertas reformas en la Constitución y ciertas reglas con respecto al mercado y con respecto a la minería. Tenía muy buenas ideas. Y eso que era un presidente, una persona de izquierda, es una muy buena persona, con grandísimas ideas. Ese hubiera sido un candidato que para mí hubiera sido el que yo hubiera elegido. Después te diría que, bueno, un acercamiento a las ideas de Javier Milei puede ser un Carlos Spa, pero después de ahí no tengo ningún otro más.
O sea, no me pregunten de Keiko, porque una persona que se presenta por cuarta vez consecutiva a ser presidente no quiere el bienestar del pueblo, quiere poder. Y eso a mí no me gusta para nada. No puedo hablar de una Verónica Mendoza que no se va a postular, pero que se ha postulado 2 veces y que admiraba el modelo boliviano. ¿Cómo terminó el modelo boliviano? Dígame, ¿cómo terminó? ¿Terminó mal o terminó bien? Entonces, la verdad que López Aliaga, una persona que prácticamente endeudó Lima, bonos chatarra, el tren no fue con una donación, fue compraventa, no tiene oratoria, no tiene poder de convencimiento, tiene una gran cantidad de seguidores, y hay que ver qué repercusión tiene de que, bueno, ¿no? Que él fue también un protagonista de que sacaran al expresidente de Perú, y vemos que la hija de Keiko la fulminó a Keiko. No sé si ustedes la escucharon, en un reportaje, la fulminó su propia madre, y me parece que, bueno, digamos, a mí me daría vergüenza presentarme como candidato y perder por una cuarta vez consecutiva, que de hecho va a perder por una cuarta vez consecutiva. O sea que no te podría decir un top 5 de esos. Me da la impresión que está entre esas. Yo lo hubiera elegido a Perú Federal, digamos, que era un partido nuevo, no era un partido conocido, porque siempre se presenta el APRA, siempre veo que se presenta Keiko, Verónica Mendoza, siempre lo mismo, siempre son los mismos, ¿no? Y me parece que hubiera sido un outsider que hubiera sorprendido a la política peruana, pero es una opinión personal. Listo, muchísimas gracias. Eh, Le quisiéramos pedir un saludito ya para el grupo y para ir finalizando y Sí, claro, claro. unas cuantas palabras de usted respecto a todo esto y agradecerle mucho por estar presente en esta charla. No, por favor, chicos, al contrario, un gusto poder haber respondido. Seguramente habrá opiniones, digamos, que no estén de acuerdo conmigo, y eso es la riqueza de hacer estas preguntas. Ojalá que siempre yo estoy dispuesto a abrir la mente, leo mucho sobre marxismo de izquierda, leo mucho sobre liberalismo, capitalismo, anarcocapitalismo, siempre leer ambas fuentes, no ser un fanático de una ideología, y vean, simplemente saquen conclusiones, ¿no? ¿Qué funciona en el mundo? ¿El socialismo o el capitalismo? Me parece que la respuesta ya saben cuál es la que ha funcionado, la que ha sacado más pobreza del mundo. Y bueno, y espero que me puedan seguir en mi canal, Cristian Ramírez Gastón. Estoy en TikTok, en Instagram y en YouTube, así. Tengo casi 40.000 seguidores en TikTok, así que espero que me puedan seguir, porque ahora este domingo voy a hablar justamente de el nuevo presidente, del anterior presidente, de lo que está pasando con E-Salud y, lógicamente, las proyecciones presidenciales del 2026 a partir del 12 de abril, si mal no recuerdo. Así que estoy también haciendo un corto de anarcocapitalismo que lo voy a presentar en varios festivales, que ya subí un videíto, lo van a ver en mi canal, que ahí es un video que dura 1 minuto y medio o 2 minutos, que es como una introducción del corto de 45 minutos, lo estoy subiendo de a poquito, donde dice qué pasaría, cómo sería un mundo donde los países no tuvieran Estado, porque aunque ustedes no lo crean, los países en algún momento histórico, que les puedo decir inclusive cuáles, ahora bueno, no hay falta de tiempo, hay muchos países que han vivido sin Estado y han sobrevivido 400 años. Nosotros, como repúblicas sudamericanas, una vez que nos liberamos de los españoles, los portugueses, en Centroamérica de los ingleses, algunos ni siquiera llegan a 200 años. O sea, ¿es posible vivir en un país sin Estado? Sí. Eso será quizás en otro momento que me quieran invitar, cómo sería, y con todo gusto les diría de qué forma se viviría. Yo creo que se viviría de una forma mucho más pacífica. Así que bueno, los invito nuevamente a mi canal Cristian Ramírez Gastón, a que me sigan, ver mis videos, y bueno, y agradecerles a ustedes, sobre todo, valorizar este tiempo, pedirles mil disculpas por llegar tarde. Las preguntas fueron muy ricas, realmente fueron bastante difíciles también de responder, y bueno, y ojalá pueda ser convocado y me encuentro a disposición de ustedes, chicos. Muchísimas gracias. Bueno, un saludito así, acercamiento político o algo así, por favor. Sí, cómo no, un saludo para todos acá. Un saludo acá al partido ¿cómo tengo que Mo- decir? Movimiento de jóvenes, acercamiento político. Bueno, un saludo al movimiento de jóvenes de
Acercamiento político. de acercamiento político que me contactó por TikTok y que va creciendo, veo su comunidad, así que un saludo para todos sus miembros y que les deseo las mayores de los crecimientos para este año 2026. Cuente conmigo para lo que sea. Muchísimas gracias. Nos vemos en No, una próxima ocasión. dale, chicos, saludos, que tengan unas buenas noches, nos vemos.